Capítulo 1. La educación peruana en contexto, tendencias, permanencias y cambios. En este primer capítulo se muestran algunos atributos básicos del sistema educativo peruano vistos desde una perspectiva de largo plazo. La idea es, por un lado, reunir información hoy dispersa, para facilitar su acceso a ella como material de referencia, y por otro, proveer un elemento adicional que ayude a entender ciertas imágenes sobre el sistema educativo y determinados cambios de gran magnitud que se vienen procesando desde hace pocos años. La estructura del sistema educativo 3. Los niveles educativos. La estructura del sistema educativo vigente en el Perú comprende 4 niveles. Programas de atención integral a la primera infancia, de 0 a 2 años de edad, que incluyen un componente educativo, educación inicial de primer ciclo. Educación básica considerada obligatoria, que abarca 3 etapas. Inicial de segundo ciclo, dirigida a niños de 3 a 5 años. Para mayores detalles, véase la normativa vigente del sector, Ley General de Educación, Ley 28044 y modificatoria, Ley 28329, y su reglamento, Decreto Supremo 0011-2012, y su modificatoria, el Decreto Supremo 009-2016 Minedu, la Ley Universitaria, Ley 30220, y la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, Ley 30512. La normativa específica del sector se puede consultar en el Sistema de Información Jurídica de Educación, GO, GL/47-RAC. Educación primaria, que en su forma regular comprende 6 grados, normativamente dirigida a niños de 5 a 11 años, y secundaria, de 5 grados en su forma regular, normativamente dirigida a jóvenes de 12 a 16 años. Existe asimismo una educación básica alternativa destinada a quienes no cursaron o no pudieron concluir los niveles correspondientes cuando tenían las edades esperadas, y una educación especial para personas que muestran alguna capacidad diferenciada con características que imposibilitan su atención en el sistema regular. Según el último currículo nacional, Minedu 2016b, la educación básica se ofrece con un enfoque intercultural y, en los casos correspondientes, poblaciones con lengua materna diferente del castellano, en la modalidad intercultural bilingüe. 4. Educación superior en 3 formas. Universitaria, conducente a los grados académicos de bachillerato, maestría o doctorado y a la certificación profesional de licenciatura, además de cursos que no implican un grado académico, como diplomados o programas de especialización. No universitaria, conducente a una certificación profesional, impartida por institutos tecnológicos, pedagógicos y escuelas de formación artística, y no universitaria, conducente a un primer grado académico, ofrecida por escuelas profesionales contempladas en la legislación aprobada en octubre del 2016, Ley 30512. Educación ocupacional o para el trabajo, que adquiere diversas formas y suele ofrecerse a personas que no han culminado la educación básica. Este currículo, que comprende la educación básica en cualquiera de sus modalidades, sustituyó el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular aprobado en el 2008 y un amplio conjunto de documentos e instrumentos de política curricular producidos desde entonces. El nuevo currículo se aplica como piloto el 2017, en un número limitado de instituciones, y se espera su generalización en el 2018. Las variaciones en el tiempo. La estructura reseñada, véase el resumen en la tabla 1, muestra una importante estabilidad, aunque cabe destacar ciertas transformaciones de gran magnitud, que se detallan a continuación. Expansión de la obligatoriedad. A fines del siglo XIX la obligatoriedad abarcaba solo los 2 primeros grados de la primaria, que entonces contaba con 5 grados. Por Ley 162 de diciembre de 1905, se extendió a toda la primaria, igualmente se transfirió al Gobierno central la responsabilidad educativa, que antes recaía en los municipios. Aunque la gratuidad se estableció recién en la década de 1940, y se ratificó en 1963 con la Ley 14693, ya en la década de 1920 la obligatoriedad se expandió a la educación secundaria. Posteriormente y de modo gradual, desde la década de 1990 se extendió a la educación inicial, comenzando por el grado más próximo a la primaria. Edad de ingreso a la educación primaria. A inicios del siglo XX el ingreso a la educación primaria era a los 8 años de edad, en la década de 1940 varió a los 7 años, en paralelo con la creación del nivel inicial y del grado de transición, previo a la primaria y como aprestamiento para la lectoescritura. Finalmente en la década de 1970 la edad de ingreso se redujo a los 6 años, y se incorporó el grado de transición, como grado inicial de la educación primaria, lo que además extendió a 6 años la duración de este nivel. Intentos de modificar la educación secundaria. En 1972 los 3 primeros grados de la educación secundaria se unificaron con la educación primaria en una educación básica, a la que le seguirían 3 años. En escuelas superiores de educación profesional, ESEP. Esta modificación de la estructura se dejó de lado a inicios de la década de 1980, al término del régimen militar que lo instauró, y el sistema volvió a la estructura previa. Algo parecido ocurrió con el proyecto de bachillerato creado, igual que las ESEP, como continuación del tercer grado de secundaria, una alta secundaria, en términos de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación 20115, UNESCO/UIS 2013, nivel que tendría 3 años de duración, pero que no sobrevivió al proyecto piloto de fines de la década de 1990, nuevamente al término del gobierno autoritario en el que se gestó. Orientación de la educación secundaria. La educación secundaria presentó las variantes científico-humanista antes común, tecnológico-productiva antes técnica y comercial.
Sin embargo, la escasa disponibilidad de equipamiento y de vínculos institucionales con el sector productivo, junto con el prestigio relativo de la opción más académica, llevaron a una paulatina reducción de las ofertas distintas a la variante científico-humanista. Un conjunto pequeño de instituciones privadas y muy recientemente, otras de gestión estatal, han optado por afiliarse a la organización del Bachillerato Internacional 6 y ofrecer los programas correspondientes, que duran un año más que la educación secundaria nacional. Paralelamente, diversas instituciones de educación superior han optado por tomar el bachillerato internacional como un criterio para la organización de sus procesos de admisión e incluso de reconocimiento de estudios. Educación superior. En el 2014 se aprobó una nueva ley universitaria, Ley 30220, que recupera el papel de rectoría para el Estado, incluidas determinadas capacidades. Conocida como ISTED 2011 por su nombre en inglés, International Standard Classification of Education. Véase http://3ubs.ivo.org. Tabla 1. Estructura del Sistema Educativo Perú, 2016. Edades. Nivel duración. Típica, años. Obligatoriedad. Notas. Equivalencia ISTED 2011. 0 a 2. Educación básica asterisco. Educación inicial. Forma escolarizada y ISTED 0. Primer ciclo 3. No. No escolarizada. Desarrollo temprano. 3 a 5. Educación inicial. Forma escolarizada, no. ISTED 0. Segundo ciclo 3. Sí. Escolarizada y especial. Preprimaria. 6 a 11. Educación primaria 6. 3 ciclos de 2 años. Sí. Educación regular menores, alternativa a jóvenes y adultos y especial. ISTED 1. Primaria. 12 a 16. Educación 5. Secundaria, 2 ciclos. Uno de 2 años y otro de 3. Sí. Educación regular menores, alternativa a jóvenes y adultos y especial. ISTED 2 e ISTED 3. Baja y alta secundarias. Educación variable técnico-productiva. No. Certificados basados en cursos de orientación ocupacional. ISTED 2C y 3C ***. Extensión universitaria. No. Certificados o diplomas basados en cursos cortos. ISTED 4B. Postsecundaria no terciaria vocacional. Superior no universitaria 3. No. Tecnológica, pedagógica y artística. ISTED 5. Terciaria de ciclo corto. Superior no universitaria 5 ***, no escuelas superiores que ISTED 6. Ofrecen grado académico bachillerato. Superior universitaria 5 ***. No. Bachillerato y licenciatura. ISTED 6. Bachillerato. Superior universitaria 2 ***. No. Maestría. ISTED 7. Maestría. Superior universitaria 3 más. No. Doctorado. ISTED 8. Doctorado. Elaboración propia basada en el ISTED Mapping del Instituto de Estadística de la UNESCO UIS, disponible en go.gl//9. Asterisco en la educación básica los ciclos operan como horizontes en los que se deben alcanzar los logros de aprendizaje previstos, considerando que no todos los estudiantes avanzan al mismo ritmo en todas las áreas. Asterisco la educación técnico-productiva no aparece en ISTED Mapping. Asterisco la duración de los programas de educación superior universitaria ISTED 6 y 7 se define por el número de créditos, un crédito equivale a 16 horas lectivas teóricas o 32 prácticas. Reguladoras como el licenciamiento institucional y de programas. En gran medida, dicha legislación busca enfrentar características no deseables de la expansión de la matrícula universitaria a partir de normativa de la década de 1990 que permitió el lucro en las actividades educativas llamada y otros 2015. Asimismo, responde a la sentencia del Tribunal Constitucional 0001720008AI, 7 que caracterizó la situación de la educación universitaria como inconstitucional, esto, debido a la renuncia del Estado a su responsabilidad como garante del derecho a una educación de calidad, y a la falta de imparcialidad de las estructuras de supervisión entonces vigentes. En el 2016 se aprobó también una nueva ley de institutos superiores, que establece por primera vez la posibilidad de que algunos de estos, los que adquieran la forma de escuelas, emitan un primer grado académico o bachillerato, a partir de una oferta de programas que se considerarán equivalentes a los ofrecidos en los pregrados universitarios, es decir, se ha establecido un modo de transitabilidad en los estudios de nivel terciario. Las magnitudes del sistema educativo. Un segundo elemento de capital importancia es la dinámica de crecimiento y expansión que ha mostrado el sistema educativo peruano, por lo menos desde cuando adoptó las principales características de organización con las que hoy cuenta.
Como cabe esperar, la información histórica sobre la expansión del sistema educativo muestra un ritmo de crecimiento que se explica por la dinámica poblacional, a mayor población, mayor matrícula, mayor número de docentes, etc., por la distribución de la población en el espacio, grado de urbanización del país, por dinámicas propias de la expansión de la cobertura de cada nivel educativo, y por dinámicas internas vinculadas a opciones de política sobre, por ejemplo, prácticas de repetición, jornadas o turnos de operación, así como por el número esperado de estudiantes por docente. Disponible en Go, GL/YKBSPT. El importante crecimiento del sistema educativo es muy superior al CRE, cimiento poblacional observado en el mismo periodo, creció 60 veces, pues pasó de atender a aproximadamente 150.000 personas en 1906 a alrededor de 8,9 millones en el 2016,8, mientras que la población creció 8,8 veces, de 3,6 millones a 31,5 millones de habitantes. 9. Esta diferencia denota un incremento muy importante en el acceso al sistema educativo de la población peruana. Así, si en 1906 el sistema educativo atendía a 1 de cada 24 peruanos, en el momento actual atiende a 1 de cada 3, gráfico 1. Estos volúmenes, sin embargo, hacen referencia a niveles y modalidades muy diferentes entre sí y solo nos indican la magnitud del sistema educativo nacional, que se ha constituido en el aparato institucional más grande del país. El crecimiento del sistema educativo ha permitido alcanzar una elevada cobertura en las edades de escolaridad obligatoria. Alcanzar un grado muy importante de conclusión de la primaria, nivel en el que estamos próximos a la universalidad, así como de la secundaria, 10 y alcanzar también una importante escolaridad lograda, es decir, años de estudio completados, por la población en edades superiores a las de escolarización obligatoria. En efecto, la última información disponible, 2012, muestra que la población de 25 años alcanza un promedio de 9,9 años de educación, y aquella con 15 o más años, 10,2 años y NEI. SF. Ahora bien, el crecimiento observado no ha seguido un patrón único. Es posible distinguir varios momentos en la expansión del sistema educativo, que se corresponden con dinámicas particulares por nivel educativo. Solo considerando la matrícula en educación básica regular y superior universitaria. Otras formas de servicio educativo, educación técnico-productiva, especial, alternativa y superior no universitaria, atienden a aproximadamente 939.000 personas, según el censo escolar del 2016, consultado en menor que http://escale. Minedu, Gab, P mayor que. Dato poblacional de 1906 tomado de Montevideo Oxford Latin American Economic History Database. Disponible en Go, GL/BKQTQN, y el del 2016, de INEI 2009. Los puntos A y B se tratan con mayor detalle en el capítulo 2. La educación inicial casi no existía en la primera mitad del siglo XX, cuando solo operaba un número muy pequeño de jardines de infancia. Su expansión es un fenómeno que destaca a partir de la década de 1980, en particular durante lo que va del siglo XXI. Varios momentos caracterizan la evolución histórica de la educación primaria. Hay un largo proceso de expansión iniciado alrededor de 1940, que lleva la matrícula total hasta un máximo que bordea los 4,3 millones de estudiantes en 1999, la matrícula ideal, 11 esperada para esos años bordeaba los 3,6 millones y una parte del abultamiento de la matrícula obedece a la repetición prevalente hasta fines de la década de 1990. A partir de esa fecha se observa una tendencia a la caída, resultado de los cambios demográficos y de la reducción de la repetición. En la educación secundaria también es posible observar una elevación importante de la matrícula desde la década de 1950. Este crecimiento ha empezado a mostrar, en los últimos años, una tendencia hacia la estabilización. Finalmente, en el caso de la educación superior universitaria, la información muestra una primera expansión importante de la matrícula en las décadas de 1960 y 1970, seguida de un periodo de relativo estancamiento, reemplazado en el presente siglo por un nuevo periodo de crecimiento a tasas mucho más elevadas. Esta información básica debe conjugarse con aquella correspondiente a la distribución de la matrícula según la gestión de las instituciones educativas, es decir, dando cuenta de la participación estatal y no estatal, en el Perú fundamentalmente educación particular pagada, en la matrícula, 12. En un sistema educativo con un flujo idéntico al esperado, la matrícula de cada grado de la educación obligatoria debería ser igual a la población de la edad correspondiente, ya que todos, sin excepción, ingresarían al sistema, lo harían a la edad esperada y progresarían sin atrasarse. Guadalupe 2002, 2015, Guadalupe y otros 2002. En 1999 cada cohorte poblacional de escolarización obligatoria en educación primaria tenía aproximadamente 600.000 personas, por lo que la matrícula esperada, si todos ingresaban a tiempo y avanzaban sin atraso, sería igual a la población total de las 6 cohortes poblacionales, o 3,6 millones de personas. Se tiende a hablar de educación pública y educación privada como principales formas de gestionar la educación, sin embargo, las modalidades de gestión y financiamiento son diversas. En el ámbito de la gestión estatal se tienen, a. las instituciones gestionadas y financiadas por el sector educación, que constituyen la mayoría de este grupo, b. las instituciones gestionadas y financiadas por otros sectores del gobierno central, como las Fuerzas Armadas, en el caso de programas de educación básica y superior, y c. las. Gráfico 1. Volúmenes totales de matrícula por nivel educativo Perú, 1906 a 2016. Elaboración propia basada en información de anuarios y reportes estadísticos oficiales.
Véase el anexo 1. Asterisco se excluyen la educación superior no universitaria, la técnico-productiva, la educación básica alternativa antes jóvenes y adultos y la educación especial, por la imposibilidad de construir una serie histórica confiable para el periodo. Como se muestra claramente en el gráfico 2, la expansión del sistema educativo hasta inicios del siglo XXI se explica por la acción pública, dada la limitada participación del sector no estatal en la matrícula. En efecto, la matrícula atendida por el Estado correspondía de 85% a 90% del total en instituciones gestionadas y financiadas por gobiernos locales y municipalidades. En cuanto a la gestión no estatal, existen programas educativos gestionados por agentes particulares, financiados principalmente por el pago de los usuarios del servicio bajo la forma de matrículas y pensiones, agentes que pueden o no tener finalidad lucrativa y que pueden o no tener una adscripción religiosa, que constituyen la mayoría de la matrícula no estatal, y instituciones benéficas, empresas, comunidades o instituciones religiosas que gestionan otros programas educativos y que, en algunos casos, son financiados con recursos estatales. Es muy importante distinguir, entonces, la gestión estatal o no estatal, el financiamiento público o privado, y la finalidad pública o particular. Los colegios Fe y Alegría, por ejemplo, son de gestión no estatal, cuentan con financiamiento público y tienen una finalidad pública. La educación básica regular y a poco más de 3/5 de la educación universitaria. El avance del presente siglo ha visto un cambio muy marcado, de forma tal que hoy solo 3 de cada 4 estudiantes de educación básica se encuentran atendidos en instituciones educativas estatales, así como únicamente alrededor de 1 de cada 4 universitarios. La marcada expansión de la educación no estatal coincide con 3 eventos significativos: las altas tasas de crecimiento económico del país en el siglo XXI, que se traducen en una mayor capacidad de pago de la población en servicios educativos; los cambios regulatorios introducidos en la década de 1990 para permitir la oferta privada con fines de lucro; y el profundo desprestigio de la educación estatal. 13. La matrícula no estatal se concentra de modo marcado en las zonas urbanas, en un país crecientemente urbanizado. En el 2016 la matrícula no estatal representó el 30,7% de la matrícula en educación básica regular urbana, participación que asciende a 40,3% si se consideran solamente las zonas urbanas de las provincias capital de departamento, y que bordea el 50% en las ciudades de Arequipa y Lima. 14. Si esta información se observa considerando 2 elementos centrales de la dinámica demográfica, los nacimientos y la urbanización, 15 se derivan 3 conclusiones de gran trascendencia. La difusión de los dramáticos resultados que los estudiantes peruanos empezaron a obtener en mediciones comparadas de logros de aprendizaje, en particular los del primer estudio del Laboratorio Latinoamericano, conducido en 1997 pero publicados, en el caso peruano, en el 2001 Minedu 2001, y los de la primera ronda ampliada de la prueba PISA, Program for International Student Assessment, de la OCDE, publicados en el 2003, OCDE y UNESCO/UIS 2003, derivaron en la construcción de una imagen simplista del problema, que se centró en la posición rezagada del Perú en los rankings elaborados con esas mediciones, de forma tal que hasta hoy muchas personas repiten sin el menor sustento que la educación peruana, particularmente la ofrecida por el Estado, es la peor del mundo. De acuerdo con información del Censo Escolar del 2016, consultado en http://escale.minedu.gov.p. Sobre el número de nacimientos estimados por el INEI, véase el gráfico 3. Sobre el grado de urbanización del país, tómese en cuenta que en 1950 la población rural representaba el 59% de la población nacional, porcentaje que descendió a 27 para el año 2000 y que para el 2015 había alcanzado el 21,4%, UNDESA 2014. Del mismo modo, las estimaciones sobre el número de personas de 0 a 4 años muestran una disminución absoluta de la población rural, de 1,18 millones en el 2000 a 0,86 millones en el 2015, lo que representa una caída de 26,9%, y por lo mismo, una disminución aún más marcada de su participación relativa en el total nacional, INEI 2009. Gráfico 2. Participación no estatal en la matrícula total por nivel educativo Perú, 1985 a 2016. Elaboración propia basada en información de anuarios y reportes estadísticos oficiales. Véase el anexo 1. La expansión de la educación primaria ha alcanzado niveles próximos a la universalidad, la educación secundaria no ha logrado ese mismo nivel de penetración, 16, y la educación inicial ha logrado una amplia cobertura, aunque más tardíamente y con una importante participación de programas no escolarizados. Esta expansión no se limita al ámbito urbano, en las áreas rurales la primaria también está próxima a la universalidad, mientras que las dificultades relativas a la educación inicial y secundaria son más agudas. En los próximos años cabe esperar que en estos 3 niveles educativos la matrícula se estabilice y tienda a una disminución constante, a un ritmo similar al de la reducción de los nacimientos. Gráfico 3. Esto se trata con mayor detalle en el capítulo 5. Predicciones para la educación superior son más complejas, debido a que existen diversas variables de política pública, opciones respecto a la expansión de este nivel, y al comportamiento privado de las personas y las empresas, asimismo, porque la educación superior no está dirigida a un grupo etario específico y porque hay una tendencia mundial a que personas de muy diversa edad retornen al sistema educativo, y sobre todo a este nivel, en distintos momentos de su ciclo vital, y la participación privada en la oferta de servicios educativos ha cambiado de modo sustancial en lo que va del siglo XXI, pasó de una estabilidad que bordeó el 10% a lo largo del siglo XX a una participación mayor
y en crecimiento en los diversos niveles educativos, aunque concentrada en las zonas urbanas del país. Gráfico 3. Nacimientos estimados por año calendario Perú, 1950 a 2016. Elaboración propia a partir de información disponible en INEI 2009C. Véase el anexo 1. Al mismo tiempo, cabe notar la importante transformación que ha experimentado el perfil de la matrícula en la educación básica durante los últimos 25 años. Si en 1993 la matrícula efectiva se alejaba de su perfil ideal, es decir, del perfil poblacional al que se busca atender, 17 esto se ha transformado de modo claro, a tal punto que al 2016 la matrícula presenta un patrón que se asemeja mucho al de la población a atender, en el caso de la educación primaria, aunque aún muestra desafíos importantes en el caso de la secundaria. Gráfico 4. Gráfico 4. Perfiles de matrícula en la educación básica Perú, 1993, 1999 y 2016. Elaboración propia basada en los censos escolares e INEI 2009C. Véase el anexo 1. La matrícula ideal se define de acuerdo con lo señalado en la nota 9. Los perfiles de matrícula son una primera aproximación al tema, pero no son lo mismo que medir trayectorias adecuadas. Para eso se requiere considerar los niveles de cobertura oportuna, Guadalupe 2015, Guadalupe y otros 2002. Como muestra el gráfico 4, en el año 1993 la matrícula de primer grado de primaria representaba 1,6 veces la población de referencia, como efecto de una aglomeración de la matrícula resultante de las altas tasas de repetición, Guadalupe y otros 2002. Mientras tanto, la matrícula en el quinto de secundaria, grado 11, solo representaba la mitad de la población de referencia, de modo que la línea que representa el perfil de matrícula resulta una diagonal con una pendiente muy pronunciada. Para el 2016, en cambio, la matrícula en primer grado, y de hecho en todos los grados de la educación primaria, es muy similar a la población de referencia, mientras que la del grado final de la secundaria representa 0,8 veces la población de referencia. Asimismo, se nota claramente que el distanciamiento de la curva poblacional se produce solo en la educación secundaria. Perspectivas, oportunidades y desafíos. Con estos elementos en mente y a manera de ejercicio ilustrativo, en el gráfico 5 se presenta un conjunto de proyecciones simples de la matrícula. El ejercicio muestra que la imagen que marcó el siglo XX, un sistema en permanente y acelerada expansión, dejó de corresponder a la realidad desde inicios del presente siglo. Esto no se debe ver como un problema, sino como una gran oportunidad para las políticas públicas. La menor presión por la expansión de los servicios puede hacer que los recursos disponibles para prestar servicios educativos se concentren en la mejora de los mismos. La dinámica general recién mencionada no solo crea oportunidades, también plantea desafíos respecto a las expectativas de los actores, habituados a un sistema en crecimiento permanente y por lo mismo, demandante de recursos crecientes destinados solo a la expansión, incluso en desmedro de la calidad de la oferta educativa. 18 Esto se observa cuando en el análisis un indicador directo de la asignación de recursos destinada a la prestación de servicios educativos es el gasto por estudiante. Como se verá en el capítulo 4, este es particularmente bajo en el Perú, si bien los últimos años dan cuenta de una mejora importante gracias a un mayor esfuerzo del Estado y de las familias, y también, en el caso de la educación primaria estatal, como resultado de la reducción de la matrícula. Gráfico 5. Matrícula estimada y proyectada por niveles educativos Perú, 1950 a 2050. Elaboración propia basada en series históricas de matrícula y proyecciones oficiales de población, INEI 2009B, usando un modelo de proyección simple que asume incrementos del acceso hacia la universalización, al 2021, para las edades de 3 a 6 años y una reducción a la mitad de los niveles actuales de repetición de grado y no culminación de estudios. Véase el anexo 1. Incluyen no solo la evolución de la matrícula, sino también la evolución del número de programas educativos 19 y de docentes en servicio. Estos últimos datos muestran periodos diferenciados a lo largo del tiempo. En periodos de expansión de los servicios, en zonas del país con baja densidad poblacional, donde cabe esperar programas de menor tamaño, en volúmenes de matrícula, y menos alumnos por docente, el número. Nótese que en este informe se habla de programas y no de instituciones educativas. La razón es que una misma institución, unidad de gestión, puede ofrecer varios programas o servicios educativos, unidad de prestación del servicio. Así, por ejemplo, una institución puede contar con programas de educación inicial, primaria y secundaria, es decir, ofrecer 3 programas diferentes. A inicios de la década de 1990 la estadística educativa peruana se diseñó para registrar programas y no instituciones. Esfuerzos recientes del Ministerio de Educación permitirán contar, en un plazo cercano, con información sobre instituciones. Gráfico 6. Tamaño medio de los programas educativos estatales. Según nivel educativo. Educación básica regular. Perú 1906 a 2016. Elaboración propia basada en información de anuarios y reportes estadísticos oficiales. Véase el anexo 1. De programas y de docentes creció a un ritmo mayor que la matrícula, en comparación con lo observable en zonas urbanas, donde la concentración de la población permite tener programas de mayor tamaño y con más alumnos por docente. Gráfico 6.
La información sugiere que el Perú vivió una importante ampliación de servicios educativos en las zonas rurales de menor densidad poblacional desde fines de la década de 1940 hasta fines del siglo XX, cuando ya se logró un acceso elevado, 20 al mismo tiempo. Las primeras décadas de expansión del sistema implicaron aulas con un alto número de estudiantes. En la década de 1970 la norma urbana permitía aulas de 45 estudiantes en primaria y, como se verá en el capítulo 2, la población rural nacida en 1993 que logró concluir la primaria, considerando que normalmente iniciaron su educación primaria en 1999, supera el 90%. Tabla 2. Magnitudes básicas del sistema educativo peruano Perú, 2016. Gestión estatal, gestión no estatal total. Programas. Docentes. Matrícula. Programas. Docentes. Matrícula. Programas. Docentes. Matrícula. Total. 84.320. 414.246. 6.532.633. 27.103. 228.536. 3.243.401. 111.423. 642.782. 9.776.034. Educación inicial. 42.508. 75.958. 1.207.263. 10.597. 36.980. 477.848. 53.105. 112.938. 1.685.111. Escolarizada. 23.866. 57.190. 1034.958. 10.407. 36.748. 474.337. 34.273. 93.938. 1.509.295. No escolarizada. 18.642. 18.768. 172.305. 190. 232. 3.511. 18.832. 19.000. 175.816. Educación primaria. 29.565. 143.538. 2.641.812. 8.656. 60.906. 886.951. 38.221. 204.444. 3.528.763. Educación secundaria. 9.135. 141.618. 1.897.023. 5.136. 53.766. 619.039. 14.271. 195.384. 2.516.062. Educación básica. Alternativa. 1.339. 866. 145.251. 995. 4.790. 81.290. 2.334. 12.956. 226.541. Educación básica. Especial. 440. 3.361. 16.815. 60. 525. 2.754. 500. 3.886. 19.569. Educación. Técnico-productiva. 791. 5.579. 136.167. 1017. 4.973. 112.299. 1.808. 10.552. 248.466. Educación superior. No universitaria. 491. 11.847. 142.880. 551. 15.614. 301.218. 1042. 27.461.
444.098. Educación superior. Universitaria, 2013. 51. 24.179. 345.422. 91. 50.982. 762.002. 142. 75.161. 107.424. Elaboración propia basada en datos obtenidos en http://escale.minedu.gov.p excepto los de Educación Superior Universitaria, 2013 tomados de http://www.inei.gov.p/estadísticas/índice temático/sociales/. Las modalidades de educación aquí consideradas consisten en programas estructurados, formales, ofrecidos en un establecimiento educativo durante el calendario escolar anual, a excepción de la educación inicial no escolarizada, que siendo formal y estando ajustada al calendario anual, se imparte a través del trabajo de promotoras y no docentes, con las familias y la comunidad. De 60 en secundaria, mientras que en las últimas décadas se observa una reducción, en el marco de la normativa correspondiente 21, lo que, según lo sugerido por la información, responde al descenso de la matrícula en los años recientes, tabla 2. En los últimos 15 años se redujo el ritmo de expansión del sistema educativo en las zonas rurales, tanto por el elevado acceso ya logrado en la educación primaria como por el hecho de que también se redujo la población rural. La mayor expansión se ha enfocado en la educación inicial, mientras que aún hay dificultades para la prestación de servicios de educación secundaria. Sin embargo, es importante considerar los cambios viales que han marcado la historia reciente del Perú, Web 2013, así como la expansión urbana, ya que ambas circunstancias han permitido que la oferta educativa de las ciudades no sea totalmente inaccesible a pobladores rurales de zonas próximas a centros urbanos. Evidentemente no todas las zonas rurales se encuentran en esta condición, 22, pero la tasa de incremento de la conclusión de la secundaria entre quienes residen en las zonas rurales ayuda a dimensionar la realidad del problema, 23. El aumento del número de docentes en el sector estatal no parece haber obedecido a necesidades específicas de la política educativa, sino más bien a otro tipo de preocupaciones, Guadalupe 2009. Al comparar el ritmo de RSG 1825-2014 Minedu, normas para el proceso de racionalización de plazas de personal docente, directivo y jerárquico. Las directivas vinculadas al inicio del año escolar hacen referencia a esta norma de racionalización cuando definen el número de estudiantes por sección, véase, por ejemplo, el inciso de 1.2 de la disposición específica 6.1.1 de la norma correspondiente al 2017, RM 627-2016 Minedu. Nótese que se trata de una disposición administrativa, no pedagógica, que establece números referenciales, fundamentalmente para zonas urbanas, cuando una preocupación por el proceso pedagógico, y también por los recursos, sugiere establecer valores mínimos y máximos aceptables. En la práctica se entiende como máximo un valor referencial de, por ejemplo, 25 estudiantes por sección, lo que deriva en que al contarse con 26 estudiantes se tienda a dividir la sección en dos de 13 estudiantes cada una. Por esta razón resulta profundamente acertado evitar generalizaciones sobre la ruralidad y tratar de establecer tipificaciones que permitan distinguir situaciones muy dispares respecto a los temas relacionados con la política educativa. En este sentido, resulta saludable que el Ministerio de Educación haya establecido una clasificación de la ruralidad que distingue tres categorías según su proximidad/distancia de zonas urbanas, véase el oficio múltiple 003-2016, Minedu/SPOSEUE. Informe metodológico sobre la asignación de categoría rural/urbano a la segunda, del 3 de marzo del 2016. En las áreas rurales la conclusión de la educación secundaria asciende a 61,8%, error estándar, 0,002, para la generación nacida en 1993, mientras que el valor nacional es de 80,2%, error estándar, 0,002, como se verá en el capítulo 2. Crecimiento del número de estudiantes y de docentes de primaria y secundaria durante el periodo 1950 a 2016, gráfico 7, se observa lo siguiente. En la educación primaria se observa un ritmo de crecimiento similar hasta fines de la década de 1960, luego este ritmo se incrementa, seguramente debido a la expansión rural. Sin embargo, a partir de 1986 el incremento del número de docentes se independiza de la matrícula, a tal punto que resulta totalmente insensible a la caída de esta última durante el siglo XXI.24. En el 2016 la matrícula en la primaria estatal fue de 2,6 millones de estudiantes, 1,1 millones, 29,4%, menos que en 1999. Esta magnitud es equivalente a la que el sistema estatal atendía 4 décadas antes, 1976, con poco menos 44%, de la mitad de los docentes con los que se cuenta en la actualidad y en un contexto de mayor ruralidad. En la educación secundaria se observa un patrón de crecimiento similar entre matrícula y número de docentes en casi todo el periodo, con dos excepciones. Desde fines de la década de 1960 y en la década siguiente la matrícula creció a un ritmo más alto, debido a un mayor acceso logrado por una mayor presión sobre los programas educativos existentes. Esto se encuentra claramente asociado a la acelerada urbanización del país, en ese periodo de importantes migraciones del campo a la ciudad y del 2007 al presente la matrícula cae en aproximadamente 136.000 estudiantes y 6,7%, mientras que el número de docentes mantiene inalterado su ritmo de crecimiento.
Este fenómeno requiere una explicación que incluya el impacto de la reducción de los nacimientos desde 1993, cohorte que ingresa a la educación secundaria desde el 2005, y otros factores sobre los que en este momento no hay evidencia suficiente para plantear hipótesis plausibles. Como ya se anotó, la matrícula total en la educación primaria se ha reducido debido al descenso de la repetición y al menor número de nacimientos, aproximadamente 800.000 estudiantes o 17,6% menos entre 1999 y el 2016. Sin embargo, en el caso de la educación estatal, a estos factores se le suma el crecimiento de la participación no estatal en la matrícula. Gráfico 7. Crecimiento relativo del número de docentes y de estudiantes educación estatal. Perú 1950 a 2016, 1950 igual a 100. Elaboración propia basada en información de anuarios y reportes estadísticos oficiales. Véase el anexo 1. Así se ha producido un fenómeno que la gestión educativa debe atender para asegurar una mejor prestación de servicios. En las zonas urbanas, el tamaño medio de los programas y especialmente el número de alumnos por sección se han reducido en una medida muy importante y presentan una gran variabilidad. 25. Esta reducción puede parecer una buena noticia, ya que permitiría que la gestión escolar fuese más prolija, ante la falta de elementos que la abrumen, y posibilitaría un mejor seguimiento y una atención más personalizada, cuestiones de gran importancia especialmente en las edades menores. Sin embargo, la literatura sobre el tema, Altinok y Kingden 2012, Blatchford 2003, Missel y Dafstein 2002, muestra evidencia muy dispar y en general, es posible suponer que existe una relación no lineal entre el tamaño de la sección y la calidad de la educación recibida, de modo que resulta razonable, por ejemplo, pensar en rangos deseables, ni demasiados ni muy pocos estudiantes en un grupo, y en el tipo de prácticas pedagógicas que prevalecen, más que suponer acríticamente que menos es siempre mejor. Al mismo tiempo, convendría que se ponderen los posibles costos de oportunidad de la reducción del número de estudiantes por sección, ya que al demandar más docentes se puede comprometer la calidad de la docencia. Jepsen y Ripkin 2009, dificultar las políticas de apoyo y supervisión, y limitar, en cada colegio, el tamaño del equipo profesional docente. 26. Lo específico de la situación actual no es solo el menor número de estudiantes que hay en las instituciones educativas y en cada aula, en las zonas urbanas, sino también su gran variabilidad. Asimismo, se verifica que existen programas multigrado de educación primaria y programas no escolarizados. Cabe esperar que un programa de educación primaria en zonas urbanas cuente con al menos una sección por grado y, según la normativa vigente, 25 estudiantes por sección, mínimo o máximo, lo que suma un mínimo de 150 estudiantes, y en el caso de la educación secundaria, un mínimo de 125 estudiantes, ya que solo abarca 5 grados. Un problema de la normativa vigente es que fija valores puntuales que se pueden interpretar como mínimos, máximos o deseables. Si se supone que 25 alumnos por sección es un valor máximo, se estaría afirmando que una vez que se cuente con 26 estudiantes de un grado dado se podría abrir una sección nueva, es decir, se tendrían 13 estudiantes por sección. En este sentido, resulta recomendable que la normativa establezca explícitamente los rangos, un mínimo y un máximo. Esto último por la dispersión que se genera en la asignación de plazas. Colegios atomizados tienden a no tener equipos docentes completos. De educación inicial en las zonas urbanas, incluso en las ciudades más grandes del país, 27. Más allá de los valores medios, la heterogeneidad da cuenta de la importante proporción de programas que se distancian de dichos valores medios. Como se muestra en el gráfico 8, existe una proporción considerable. Gráfico 8. Distribución acumulada ascendente, programas educativos de primaria y secundaria estatales y sector educación, según tamaño medio de sección. Zonas urbanas de las provincias capital de departamento, excepto programas multigrado. Perú, 2016. Elaboración propia basada en el Censo Escolar 2016, disponible en http://escale.minedu.gov.p. La línea punteada muestra el porcentaje de programas cuyo tamaño medio de sección es 25 estudiantes o menos. Véase el anexo 1. El análisis se limita a las capitales departamentales, para mostrar situaciones extremas en las que no cabe contar con programas multigrado ni se justifican, por las distancias, los tamaños de sección reducidos. En estas zonas hay 2.473 programas de educación primaria y 1.806 de secundaria, de un total nacional de 7.337 excluyendo los multigrado, y 8.664 respectivamente. Asimismo, estos programas representan el 39,3% y el 44,7% de la matrícula de esos niveles, sin exclusiones, atendida por el sector educación. De programas educativos de primaria y secundaria gestionados por el sector educación y ubicados en zonas urbanas de las provincias capital de departamento cuyo número medio de estudiantes por sección no supera los 25, 48,6% en primaria y 44,5% en secundaria, es decir, prácticamente la mitad de los programas, tabla 3, 28. De modo análogo es posible constatar que los programas gestionados por el sector educación tienden a ser de un tamaño menor, 7 de cada 10. Tabla 3. Tamaño medio y variabilidad de programas y secciones según nivel educativo de educación básica regular. Zonas urbanas, rurales y ciudades de mayor tamaño. Educación estatal, sector educación, sin programas multigrado. Perú, 2016. Primaria secundaria. Programa sección. Media. CV *.
Media. CV asterisco. Media. CV asterisco. Media. CV asterisco. Urbano. 317,5. 37,1. 22,3. 21,4. 310,8. 38,9. 22,4. 20,6. Rural. 81,9. 143,8. 12,8. 37,5. 69,0. 175,2. 13,2. 3,1. Ciudades seleccionadas, zonas urbanas de la provincia capital de departamento. Arequipa. 200,3. 42,5. 20,4. 12,1. 285,2. 32,1. 21,5. 16,6. Callao. 471,6. 18,0. 27,3. 9,0. 563,2. 16,3. 28,5. 12,5. Chiclayo. 410,8. 20,7. 23,8. 10,4. 436,5. 21,0. 22,8. 15,6. Cusco. 384,1. 22,1. 24,6. 10,0. 565,8. 16,2. 31,4. 11,3. Lima. 439,7. 19,3. 27,2. 9,0. 510,7. 17,9. 27,7. 12,9. Piura. 1013. 371,8. 22,9. 28,0. 8,8. 411,0. 22,3. 31,3. 11,4. Trujillo. 458,8. 18,5. 26,5. 9,3. 492,0. 18,6. 27,3. 13,1. Elaboración propia basada en el Censo Escolar 2016, disponible en http://escale.minedu.gov.p. Asterisco. El coeficiente de variabilidad CV es el resultado, expresado como porcentaje, de dividir la desviación estándar entre la media. Permite comparar la heterogeneidad de distintas medidas, independientemente de la unidad de medida. Véase el anexo 1. De 29.200 programas de educación primaria gestionados por el sector educación, 21.800 son multigrado, con uno o más docentes. De estos, 1.506,9% están, curiosamente, en zonas urbanas. En el caso de la educación inicial no escolarizada, 46,9% de los 18.100 programas gestionados por el sector educación operan en zonas urbanas. Información correspondiente al 2016 extraída de http://escale.minedu.gov.p. Acogen a menos de 500 estudiantes, como lo muestra el gráfico 9. Nótese que nuevamente esto se refiere solo a programas que operan en las zonas urbanas de las capitales departamentales, excluyendo los multigrado. Gráfico 9. Distribución acumulada ascendente, programas educativos de primaria y secundaria estatales y sector educación, según matrícula total. Zonas urbanas de las provincias capital de departamento, excepto programas multigrado. Perú, 2016. Elaboración propia basada en el Censo Escolar 2016, disponible en http://escale.minedu.gov.p. Véase el anexo 1. Este patrón de organización del servicio limita la posibilidad de contar con menos programas en las zonas urbanas, lo que facilitaría la supervisión y el apoyo. Asimismo, dificulta que sean de mayor tamaño, lo que facilitaría la inversión en más y mejores servicios, y que tengan equipos profesionales docentes de un tamaño suficiente como para abordar tareas de organización, gestión, reflexión, reemplazo de ausentes, etc. Darle una mayor densidad a la gestión de las instituciones educativas pasa necesariamente por impulsar acciones para optimizar la prestación de servicios, empezando por las áreas urbanas, en particular por las capitales departamentales, que son los espacios con mayor concentración de matrícula y de recursos docentes con que cuenta el sistema educativo. Esto es hoy una posibilidad, justamente porque quedó atrás el periodo de expansión del sistema que marcó el siglo XX. Es necesario ahora que la gestión se concentre en mejorar la prestación de los servicios, y afortunadamente, hay un importante margen para hacerlo.
A manera de reflexión, cabe cerrar este primer capítulo identificando algunos elementos centrales surgidos de la evidencia presentada. La estructura básica del sistema educativo peruano ha mostrado una gran estabilidad a lo largo de los últimos 110 años. Los cambios más importantes se vinculan a la expansión de la obligatoriedad, que hoy abarca la educación inicial, segundo ciclo, la educación primaria y la educación secundaria. La dinámica de crecimiento de la matrícula en la educación básica se ha modificado de modo sustancial con el nuevo siglo, de un sistema en constante expansión y por lo mismo, necesitado de recursos crecientes, se ha pasado a un sistema de tamaño estable con cierta tendencia a la reducción. Esto provee una oportunidad muy importante para repensar las formas de estructurar la prestación de los servicios educativos. Se observa, sin embargo, una tendencia a la atomización de los PRAGRE, más o servicios educativos, que se traduce en programas con un bajo número de matriculados y con secciones con un número pequeño de estudiantes en ambos casos, incluso en áreas urbanas, e incluso con programas multigrado o no escolarizados en las zonas urbanas. Lo anterior hace que la oportunidad antes mencionada, de repensar las formas de prestación de los servicios educativos, represente un imperativo y una urgencia, ya que la situación actual no contribuye a una mejor asignación de docentes ni a las actividades colectivas de estos, ni a la supervisión y el apoyo a las instituciones y los programas educativos, y la expansión reciente de la educación superior universitaria plantea sus propios desafíos. La ley universitaria, al restaurar el rol rector del Estado, así como su obligación de garante del derecho a una educación de calidad, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, fallo 00017-2008 AI, abre la posibilidad de regular la oferta de servicios educativos en este nivel.